Dar comienzo con el taller, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, este taller forma parte del programa Somos Saludables, que bueno, realizamos con diferentes aspectos y con diferentes temas que nos parecen interesantes y que refieren a la salud, al bienestar. Bueno, hoy tenemos un taller bastante novedoso que es sobre microbiota e hidratación. Yo creo que sois muchos los que, o somos muchos los que durante, de manera recurrente, estos cinco últimos años, escuchamos, pues bueno, pues la palabra microbiota sin tener muy claro, no, por lo menos en mi caso, qué es y cómo afecta a nuestra salud, la importancia, espera, a ver, perdón, que tengo que admitir a compañeros. Venga, comienzo de nuevo. Buenos días a todos. Como comentaba, bueno, hoy tenemos una charla yo creo que muy interesante con María Artazcoz de Canela Limón, que ya hemos colaborado con ellos en otros talleres, en el de etiquetado nutricional. Bueno, de la mano de Wake Up, que por aquí tengo también a Íñigo, a los cuales siempre agradecemos las propuestas de talleres que nos hacen. Y bueno, el taller de hoy pues abarca el tema de microbiota e hidratación, ¿no? Lo que os decía, que muchos escuchamos esta palabra de manera recurrente a lo largo de los últimos años sin saber muy bien, ¿no? O bueno, cómo afecta la salud, qué es, cómo podemos mejorarla, por qué es importante. Así bueno, que yo no voy a entrar mucho más, simplemente presentar a María y que nos cuentes, bueno, un poco todo lo que tienes preparado, que yo creo que es una sesión muy interesante. Así que nada, yo muteo y todo tuyo. Gracias, Natalia. Bueno, pues buenos días. Como bien ha dicho Natalia, soy María, María Artazco. Soy farmacéutica y nutricionista y vengo de la mano de Wake Up. Entonces, hoy os voy a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona desde hace un tiempo y es la microbiota y también de la hidratación, porque la hidratación, estar bien hidratados, también afecta a cómo tenemos esa microbiota. Y cuando hablamos de microbiota, parece que es algo así, un término un poco, ¿no? Un poco abstracto de qué es eso, qué será eso. Bueno, si yo os cuento que el cómo lo tengáis va también condicionar en cómo dormís, en cómo hacéis la digestión, en por qué en alguna ocasión a las 5 de la tarde ya no tenéis energía. Y digo las 5 de la tarde, pero hay personas que a las 11 ya están sin energía. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre dentro de esa persona? Entonces, esto, que parece que algo es como muy lejano, es algo que influye en el día a día y por eso la importancia, o por lo menos la importancia que a mí me parece que tiene para tener buena calidad de vida. Y me meto ya de lleno. ¿Qué es eso de la microbiota? Bueno, es un ecosistema, es un conjunto de billones de bacterias y más allá de bacterias que viven en el intestino, de la microbiota intestinal, hablando, que es la más importante. Influye en cómo te sientes, en cómo haces las digestiones, influye en tu estrés, influye también en tu energía. Cuando se dice que el intestino es el segundo cerebro, es por algo, tiene su razón. Y hoy en día la microbiota intestinal se considera un órgano más. ¿Por qué? Porque fabrican vitaminas, entrenan a nuestras defensas y también se comunican con el intestino, o sea, con el cerebro, perdón. Tenemos las mismas células que bacterias. Antes se pensaba, hace no muchos años, que había muchísimas más bacterias que células. Ahora no, se ha visto y que pesaban un montón. Ahora no, se ha visto que si juntamos todas esas bacterias llegarían a unos 200 gramos, pero en cuanto a número, mismas células humanas que bacterias. El 70-80% de las células del sistema inmune viven en nuestro intestino, es decir, el 70-80% de nuestras defensas. Y tenemos 500 millones de neuronas en el intestino.
para que veáis la importancia que tiene este sistema al resto del cuerpo. Por eso mismo, influye en cómo te sientes, en las digestiones, en la energía, cómo lleváis el estrés. Cuando una persona dice que está de mal humor o está estresado, a veces también tiene cierta desequilibrio a nivel intestinal. Y dentro de la microbiota, os hablo de bacterias, pero es mucho más, es un ecosistema en el que hay bacterias, virus, hongos y otras especies más. Pensad en vuestra microbiota intestinal como si fuese un bosque. Y ese bosque, cuanto más especies haya, mejor, mucho mejor, más beneficioso. Y no es tener, la clave no es tener muchas, es tener variedad, es tener de todo. Y lo mismo que un bosque. Un bosque siempre va a estar mejor con muchas especies que con 4 árboles. Y hay un estudio que se le hace unos años que comparaban la microbiota de pueblos que aún viven como cazadores-recolectores y la nuestra. Y vieron que la suya era mucho más variada. ¿Y esto por qué se debía? Porque aquí, con la vida moderna, ultraprocesados, poca fibra, antibióticos, todo súper limpio, en exceso a veces, nos ha empobrecido ese bosque, esa variedad. Pero la buena noticia también es que se puede recuperar. Esto se puede recuperar, es reversible. ¿Cómo? Luego hablaremos, pero se puede recuperar. Y también, como os comentaba antes, hay una relación directa entre intestino y cerebro. Vale. Y es que el intestino tiene una autopista directa al cerebro. Y esta autopista se llama nervio vago. El nervio vago es el que conecta el intestino del cerebro. Y es el que le va a mandar continuamente mensajes. ¿De qué manera? A través de neurotransmisores. Bueno, quizá no suena la palabra neurotransmisores, pero igual sí os suena la serotonina, la dopamina, el GABA. Todos estos son neurotransmisores que se crean, se producen en el intestino y se llega la señal al cerebro. Por ejemplo, la serotonina, que juega un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo, del sueño, del apetito, de la ansiedad, o la dopamina, más involucrada en el aprendizaje, memoria, motivación, en el estado de ánimo, o el GABA, más dirigido a la relajación y a la calma. Estas sustancias se producen en el intestino y a través del nervio vago llegan al cerebro. Si no tenemos bien cuidado esa microbiota intestinal, ese intestino, es muy difícil que se agreguen estos neurotransmisores y que lleguen al cerebro. Entonces, es más probable que estemos más bajitos de ánimo, con poca concentración, más estresados, más nerviosos. Bueno, está totalmente relacionado. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Bueno, uno de los es mucho más complejo, pero yo creo que quede claro como el término de que esas bacterias lo que hacen es fabricar ácidos grasos de cadena corta a través de fibra o de alimentos que nosotros tomamos. Entonces, al consumir fibra, lo que hacemos es alimentar esas bacterias beneficiosas. Esas bacterias la consumen y producen ácidos grasos de cadena corta. El más importante a la hora de hablar de salud intestinal es el butirato. Hay otros, acetato, propionato, pero bueno, no voy a entrar tampoco en muchos términos. El butirato es el más importante a nivel intestinal y hace como un mensajero. Son mensajeros. ¿Y qué hacen estos mensajeros? Entre ellos, reduce la inflamación del cuerpo, protege y repara la pared del intestino y mejora nuestra respuesta al estrés. Quedaros con que el butirato es como ese sueldo que pagáis a vuestras bacterias y que ellas os la devuelven multiplicada. Sin fibra no hay butirato. Y sin en butirato el sistema intestinal, el sistema entero, funciona peor. Luego os iré
desgranando más cómo conseguir esta fibra, cómo consumir y qué fibra. Pero bueno, que os suene este concepto porque es la forma en la que las bacterias nos dan ese beneficio. Pero ¿qué ocurre? Que a veces, por nuestros hábitos, como comentaba antes, del tema de la vida moderna, ultraprocesados, antibióticos, el estrés, el cómo vivimos, lo que hacemos es no regar del todo bien ese bosque y las bacterias buenas, las beneficiosas, pierden terreno. ¿Y qué ocurre cuando se desordenan? La disbiosis intestinal, que lo que viene a decir es que hay un desequilibrio intestinal en el que las bacterias buenas disminuyen y las que no son tan buenas aumentan. Y hay síntomas. ¿Qué síntomas hay? Menos energía, más inflamación, peor estado de ánimo. Y esto es por un desequilibrio de la cantidad de bacterias. Algo que quizá os suene es el tema del Helicobacter pylori, que es una bacteria más a nivel estomacal que intestinal, pero bueno, es una bacteria que tenemos en el cuerpo y todos tenemos esa bacteria, que ahora está como muy de moda, por eso os lo comento. Todos tenemos Helicobacter pylori. ¿Qué ocurre? Que cuando esa bacteria está en una concentración X no da ningún problema y bien, también tiene que convivir con todos. ¿Qué ocurre? Que cuando esa bacteria se eleva, hay más cantidad, más concentración, ya vienen los problemas de dolores, nudo, dolor punzante, malas digestiones. O sea, no es porque aparezca, no aparece de repente, sino que está siempre, siempre lo tenemos. Lo que pasa es que cuando hay un desequilibrio, aumenta cantidad y ese aumento de la cantidad de bacteria, Helicobacter en este caso, es el que da síntomas. Y cuando hay un desequilibrio, puede producir también una permeabilidad intestinal. Em, y esto se entiende como, imaginaos, como nuestro intestino, como un colador. Y ese colador tiene agujeritos pequeños, controlados, que selecciona qué pasa y qué no pasa. ¿Qué ocurre? Que cuando el intestino se hace más permeable, pasan sustancias que no deberían. Hay menos filtros, esos agujeros del colador son más grandes y por ahí pasa todo. Y no hay selección. ¿Y qué ocurre cuando pasan sustancias que no deberían? Que se activa la inflamación. Se activa la inflamación y esta inflamación hace que nos afecte también a nivel digestiva, malas digestiones, descomposición, también más probabilidad de estar enfermos, niebla mental, cansancio, más irritables. ¿Qué ocurre con la permeabilidad? Que como todo y también se puede reparar. Esto no es irreversible. Con cuidando nuestra alimentación y nuestros hábitos, que hablaremos al final también, podemos reparar estas mucosas y volver a hacer nuestro intestino más saludable. Em, Hay una manera de saber, porque muchas veces en consulta me preguntan, sí, María, ¿y cómo sé cómo está mi intestino? Muchas veces con la clínica, es decir, haciendo una entrevista, la primera entrevista cuando estamos aquí en consulta, por los síntomas que tiene y la clínica, bueno, ya se puede saber, se puede saber. Pero también hay una manera de medirlo que no se suele hacer por las vías sociales, más por privado, y es a través de la zonulina. La zonulina es una proteína que cuando hay permeabilidad intestinal está elevada. Yo cuando mando en consulta a modo privado algún test para saber, para confirmar las sospechas, mido para la zonulina para saberlo. Alguna vez me lo han preguntado, por eso os lo cuento, que hay una manera de saber si realmente hay un intestino permeable o hay otros síntomas. Vale, y me meto a, a lo realmente súper interesante. Vale, yo sé que tengo bacterias intestinales que tienen su función, que hay buenas y malas, o menos buenas, pero ¿qué? ¿Qué hago para alimentar estas bacterias y que esté bien? Bueno, hablamos primero de una alimentación prebiótica. Alimentación prebiótica es alimentos, los prebióticos son alimentos que alimentan esas bacterias, es su alimento.
suelen ser ricos en fibra. Vale. Y aquí me gustaría diferenciar entre alimentos ricos en fibra y productos comestibles ricos en fibra, porque por si no sois muy conscientes, que yo creo que sí, porque es algo como obvio, en la industria alimentaria mueve mucho dinero. Entonces, en sus productos va a poner todo lo que pueda para que nosotros compremos ese producto. Y encima lo compremos pensando que nos va a venir bien. Pues eso, ya ves en la zona roja. Productos, pues son productos y no alimentos. Ricos en fibra pero bueno, de dudosa calidad nutricional. Entonces, me refiero a los ricos en fibra de verdad. Y como veis, son alimentos de toda la vida. Frutas, verduras, frutos secos, avena, pan, legumbres. Todo eso son alimentos que con una cocción eh, eh, adecuada va a hacer que alimentamos nuestras bacterias y sin tener que comprar ningún producto. Alimentos ricos en almidón, que al ser cocinados y refrigerados, lo que hacemos es crear almidón resistente. Vale, aquí, ¿qué entraría? Pues, por ejemplo, la patata, el boniato, legumbre, el trigo sarraceno, la avena, el arroz, todo el hidrato que tiene almidón se puede conseguir esto, porque lo que más se oye es la patata, pero en verdad se puede hacer con todo. ¿Y el truco cuál es? Cocinar o bien cocido o asado. Siempre, si en el caso de la patata y el boniato, yo siempre aconsejo cocinar o asar con la piel. Entonces, lo asáis lo cocéis y lo dejáis. Lo ideal es por lo menos, se dice 12 horas una noche, pero bueno, lo mejor si se puede 24 horas, o bueno, 12 horas mínimo, ¿vale? Y luego eh, lo podéis comer a temperar, es decir, calentar, cocinar, enfriar y comer un poco atemperado. No volver a calentarlo un montón porque volveréis a romper ese almidón. Y de esta manera que conseguimos un alimento prebiótico, alimentar a nuestras bacterias. Aquí, esta tabla me pareció muy interesante, por eso la quise poner y os he subrayado eh, la patata al horno y enfriada 24 horas, que sería lo ideal. Pero ya os digo, a partir de 12 horas también se encuentran beneficios. Entonces, de esos 100 gramos de patata, 19,2 gramos sería almidón resistente. O sea, el porcentaje total de almidón resistente que encontramos en la patata es 52,5, que es mucho. Plátano verde también 38,3. Bueno, tenéis aquí bastante una gráfica, por si os interesa, de cómo de alimentos con almidón resistente. También el boniato, 30%, el 13,1 ya baja bastante. La verdad que lo que más, o el arroz también está bien, pero lo que más almidón resistente tiene es la patata. ¿Y qué significa esto? Hay una estrategia que es suplementar con almidón resistente, ya veis. No hace falta tomar 25.000 suplementos para tener buena salud intestinal, sino que con los alimentos de toda la vida se puede conseguir. ¿Qué se consigue aparte de alimentar nuestras bacterias? Bueno, pues mejorar el control de la glucosa en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina, que quiere decir que cuando hacemos este método, la cantidad de azúcar o de glucosa disminuye y la absorción es menor. Entonces, tiene esos beneficios de ser más sensible a la insulina. Se reduce la ingesta calórica también por esto, porque se absorbe menos, mejora el perfil lipídico, aumenta la concentración de butirato en heces o en sangre. Bueno, aunque esto se ha visto que hay mucha variación. Y también se ha observado un aumento de variabilidad microbiana. Y recordad, lo importante no es tener mucho, es tener variedad. Y con esto lo conseguimos. Una patata grande, asada y refrigerada aporta unos 40 gramos de almidón resistente. Y se ha visto estos beneficios en dosis de 25 a 40 gramos al día. Es decir, con una patata ya conseguiríamos los beneficios que os he contado. Más alimentación probiótica, más fibras, mejor dicho, las pectinas. Bueno, ¿qué papel tienen las pectinas? Lo que hacen es ayudar a cuidar la mucosa intestinal. Es importante que las paredes del intestino
estén sanas, estén sanas y así la absorción va a ser mejor. Y hay una mucosa que es la que lo recubre y esa es la que esas pectinas ayudan a cuidarla y también alimenta a las bacterias como un alimento prebiótico. ¿Qué alimentos tienen pectinas? Pues por ejemplo la zanahoria, la manzana, el plátano, limón, naranja. Bueno, esto hablando de cantidad de pectina, pero también es cierto que es importante que haya unas buenas digestiones y a veces la manzana, por ejemplo, cruda no se digiere del todo bien. Entonces, un truco muy interesante, muy sencillo de favorecer esa absorción de pectinas es a través de cocer o asar la manzana, como veis en la imagen, o cocer la zanahoria. Así hacemos que las pectinas de este alimento se absorban muchísimo mejor y a nivel digestivo sean más amables, que también es importante. Los mucílagos, la chía, el lino, el agar-agar. Bueno, lleva las semillas de chía y lino, yo creo que es bastante común conocer, ¿no? El pudín de chía y lino, que al final es, como son muy altos en mucílagos y esto es muy alto en fibra, lo que se suele aconsejar es para temas de estreñimiento. Siempre hay que dejarlas en remojo. Vale. Y estas semillas tienen como dos beneficios. Una es la de los mucílagos que os hablo, que es para ir mejor al baño y para alimentar nuestra microbiota. Y luego está también que son ricas en omega 3 antiinflamatorio, muy interesante. Vale, pero este omega 3 para absorberlo es importante que ambas semillas estén molidas. Entonces, lo perfecto, si se muelen y se hidratan, ahí tenéis el omega 3 porque habéis molido y los mucílagos porque se han hidratado. Y al hidratarlos sacan los mucílagos. Se crea esa viscosidad. Si solamente lo hidratáis, también está bien. Omega 3 no tendremos, pero sí los mucílagos. ¿Cómo se pueden moler? Con un molinillo de café mismo, vamos, sin mucha complicación. Y el agar-agar también, que se puede utilizar para hacer como gelatinas. Otro tipo de fibra también muy interesante, muy sencillo y muy accesible, la avena. Aquí os he puesto una receta del porridge o gachas de avena que bueno, que es algo como muy sencillo. Os lo he puesto con bebida de almendra o de avena, limón, canela y los copos de avena. Eh, por lo mismo, porque la avena cruda, tal cual, se digiere mucho peor y se va a absorber peor la fibra. Entonces es importante remojarla o cocerla para que la absorción sea mucho mejor y siente mejor a nivel digestivo. Si no, muchas veces es un poco pesada. La avena, aprovecho a deciros, es un cereal sin gluten, en sí es un cereal sin gluten, pero muchas veces por contaminación a la hora de masa de fabricación tiene gluten. Entonces, si por lo que sea necesitáis una avena sin gluten, recordad que tiene que aparecer en el envase que es sin gluten. Si no, se da por hecho que algo de gluten tiene. Más alimentos que nos ayudan con esa microbiota intestinal. Los polifenoles. ¿Quién tiene polifenoles? ¿O qué tiene polifenoles, mejor dicho? El cacao puro, los frutos rojos, especias, el té. ¿Y qué hacen estos polifenoles? Aumentan las bacterias beneficiosas, aumentan ácidos grasos de cadena corta o cordados, que esto es la clave para que tengamos los beneficios de ese intestino, aumenta la actividad antiinflamatoria y disminuye las bacterias patógenas. Poner en vuestro día a día frutos rojos, desayuno, almuerzos, en las ensaladas, el cacao también. Podéis haceros a una receta con manzana también y cacao, por ejemplo, especias, utilizar especias, darle color a vuestras carnes, pescados, a vuestras preparaciones, a vuestras verduras e infusiones, que os hablaré más adelante en el tema de hidratación. Pero bueno, también las infusiones es muy buena forma de hidratarnos. Eh, es cierto que el café deshidrata,
por si no, el café y la cerveza, me adelanto, deshidrata, pero las infusiones no, las infusiones hidratan. Entonces, también son alimentos o bueno, bebidas que os pueden ayudar, por un lado, a hidrataros y por otro lado, a favorecer esa microbiota intestinal. Y paso a los alimentos fermentados. ¿Qué es un alimento fermentado? Lo mismo, vamos a diferenciar entre alimentos fermentados de verdad y productos fermentados y postres lácteos, que no tiene nada que ver, por mucho que lo pongan muy atractivo. Alimentos fermentados. Eh, por ejemplo, el kéfir y el yogur, que creo que es el vinagre también, que son los alimentos como más cotidianos, son alimentos eh, que se hacen a partir de la leche de cabra, leche de oveja o leche de vaca, lo que sea, y que por un proceso de fermentación se han obtenido. El chucrut, que al final no deja de ser col, kefir de agua, la kombucha, encurtidos. Esos son alimentos fermentados que van a favorecer nuestra microbiota intestinal. Mm, eh, hoy en día es bastante común encontrarte con el kefir y poder hacerlo en casa con el hongo que lo produce. El otro día me comentaba una mujer que tengo en consulta que ya tenía unas digestiones un poco reguleras y que empezó a desayunar todos los días. Tenía longo, kefir de cabra y que mejoró muchísimo. Bueno, si no tienes muy malas digestiones, algo así como muy, bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser porque al final no deja de ser un fermentado. Em, Hay que tener cierto cuidado porque, pero bueno, esto ya es meterme en otro tema, eh, porque los fermentados son ricos en histamina, entonces personas sensibles a la histamina hay que tener cuidado con estos alimentos. Que un alimento sea bueno para una cosa no significa que sea bueno para todo ni para todo el mundo. Por eso mismo, lo que a ti te puede venir bien, a tu vecino no. Y es importante que cada uno, pues bueno, vea su caso de manera personal, ¿vale? Porque muchas veces parece que todo es bueno para todo y no. Un fermentado es un alimento transformado por microorganismos vivos. Lo que os comentaba, la leche. Tú pones en leche, pones yogur, que el propio yogur tiene las bacterias y ya se produce leche. No tiene mucha, o sea, perdón, yogur, no tiene mucha complicación. ¿Y qué aportan este yogur o este kéfir? Bacterias beneficiosas, mejora la digestión, pueden reducir la inflamación y apoyan el eje intestino-cerebro. Kefir de cabra, yogur de oveja, los quesos curados, son alimentos fermentados que se pueden consumir de manera habitual. ¿Por qué pongo oveja y cabra? Porque, bueno, no tengo nada en contra de la vaca, ni mucho menos. Pero sí es cierto que a nivel digestivo la vaca tiene una proteína, o sea, todos tienen caseína, que es la proteína de la leche, pero la vaca tiene beta 1 caseína y la cabra y oveja tiene beta 2 caseína. Bueno, esta diferencia estructural a nivel química lo que hace es que se absorba mejor la proteína y que siente mejor a nivel digestivo los lácteos de cabra y oveja que la de vaca. Por eso yo suelo poner esta. Pero si a una persona le sienta bien los lácteos de vaca, adelante, vamos. El kéfir de agua también es una bebida fermentada, bastante suave, bueno, refresca y aporta bacterias. También es como sencillo. Igual es menos conocido que la kombucha. La kombucha, ¿qué es? Es un té al que se le añade azúcar y el fermento que se llama SCOBY, el hongo. Vale, ¿este fermento qué va a hacer? Comerse ese azúcar. Ese azúcar que echamos o que tiene en la kombucha, porque aquí os he puesto una kombucha, la habitual, normal, sin edulcorar, o sea, sin nada. Pero bueno, conocemos marcas de kombuchas que ahora están como de moda de diferentes sabores. Y si vemos en los valores nutricionales o en los ingredientes, vemos que pone azúcar. Este azúcar es necesario para crear la propia kombucha, la propia bebida, pero el propio fermento, o sea, el propio SCOBY, en la propia fermentación se come el azúcar, entonces queda algo remanente. Importante, la kombucha
no se aconseja ni en embarazadas, ni en lactancia, ni en menores de 4 años. ¿Por qué? Porque tiene, como en la fermentación siempre hay un resultado de un poquito de alcohol. Nada, una kombucha, para que os hagáis una idea, tiene la cantidad de alcohol que una cerveza sin. Porque una cerveza sin tiene un poquito de alcohol. No es una cerveza 00. La 00 no tiene alcohol, pero la sin puede tener un poquito de alcohol. Pues una kombucha se equipara un poco a eso. Entonces, por eso no se aconseja. Y además es una bebida sin pasteurizar. Y entonces para embarazadas y lactantes, mejor evitar. Y encontramos un montón de kombuchas eh, de sabores. Y están bien, por lo general, están muy bien. Entonces, bueno, es otra manera. Y como se produce unas burbujitas y queda como modo de refresco, entre comillas, bueno, puede ser una buena opción para refrescos que no son del todo ideales para el día a día. La kombucha puede ser muy buena opción. ¿Más alimentos fermentados? Los vegetales. Pepinillos, cebolletas, zanahoria, remolacha, pimiento, col, coliflor, aceitunas. Todo esto se puede fermentar con sal y también se pueden añadir especias. Se pone en un tarro, se cierra bien, se comprime bien. Y por si os animáis, os he puesto para que tengáis la receta de chucrut casero, que no deja de ser col o repollo, vaya, y añadir sal y nada. Eso sí, hay que apretarlo súper bien y dejar de fermentar eso un tiempo, 4 semanas más o menos. Y ya tendríamos un fermentado casero, sencillo, barato y, y completo. Más fermentados, bueno, el vinagre, el miso, umeboshi, también todo esto son alimentos fermentados, que igual se conocen menos. Umeboshi es un albaricoque que también a veces se pone, personas con malas digestiones y van a comer o cenar fuera o en casa, a veces se ponen como un trocito en un ladico de la boca y favorece un poco a hacer la digestión. Pero vaya, estos son menos conocidos y menos habituales. Pero bueno, que sepáis que también existen. Y ya paso a otro tema que también es súper, súper importante y más hoy en día y más con el calor que hace esta semana en concreto. Y es la hidratación y también cómo afecta esta hidratación a nuestra salud intestinal. Es clave para tener una buena salud. Si no estamos bien hidratados, es muy difícil que tengamos buena salud. Y es que el agua mantiene la capa de moco que protege la pared intestinal. La fibra que hemos hablado solo hace su trabajo si bebes suficiente agua. Si tomas mucha fibra, pero luego te hidratas bien, no hace su trabajo de manera adecuada. Y si bebes poca agua, muchas veces tránsito lento, estreñimiento y peor digestión. Eh, y esto me ocurre a mí en consulta muchas veces. Muchas veces nos pensamos, tengo malas digestiones, vienen a la consulta, tengo unas digestiones horribles, María, no sé qué hacer. Bueno, muchas veces son personas que no se hidratan bien y simplemente empezando por comer más despacio, hidratándose bien y comiendo más fibra, mejora esas digestiones y mejora ese estreñimiento. Y no hace falta lo que os he comentado, comprar 25.000 suplementos, gastarse dinero en no sé cuántos productos, no hace falta. Hoy en día, por el tipo de vida que estamos llevando, que llevamos, y por lo atropellados que vamos y por el estrés que tenemos, vivimos a toda leche, sin ser conscientes y sin poner una buena base a nuestra alimentación e hidratación. Entonces, simplemente hidratándonos bien, podemos tener mejores digestiones, mejores tránsitos y evitar el estreñimiento. Ya podéis comer súper, súper, súper bien, que si no os hidratáis bien no va a servir absolutamente de nada. Y la siguiente pregunta que suele ir siempre enlazada, vale, sí. ¿Y cuánto bebo? ¿Cuánto necesito beber al día? Bueno, pues depende de la persona. Y va a depender de edad, composición corporal, si es hombre o mujer, o sea, de factores fisiológicos, del clima no es igual en invierno que en verano, de la actividad que se realice, de dónde trabaje.
No es igual trabajar en el exterior que dentro de una oficina. Y de la alimentación, porque también hay alimentos que son ricos en agua. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos bien hidratados o hidratadas? Pues hay un medidor muy sencillo, que es con el color de la orina. Sabiendo, o sea, la orina, si está más clarita, es que estamos bien hidratados. Y tenemos una orina súper oscura, significa que hay una deshidratación muy clara además. ¿La veis ahí? Si estás entre el 7 y el 8, hay una deshidratación muy importante. Es como un semáforo. Está muy claro bien, pero si está muy oscuro, alarma. Lo de 6 u 8 vasos de agua al día es una recomendación general, o lo de 2 litros. Bueno, pues si queréis tener alguna referencia, pues 6 vasos, 8, pero ya os digo, súper personal, depende mucho de la persona. Pero bueno, tampoco hay que esperar a tener muchísima sed para beber, si no ir bebiendo. Y tampoco sorbitos. ¿Qué ocurre si no hay una buena hidratación? Fatiga, dolores de cabeza o migraña, estreñimiento, problemas digestivos, retención de líquidos, problemas de piel, hemorregulación. Vale. Eh, en ocasiones, no voy a decir muchas personas porque hay de todo, pero en ocasiones hay personas que les duele muchísimo la cabeza y es pura deshidratación. Entonces, por si acaso, como es algo que no cuesta nada, si sois de los que os duele mucho la cabeza y coinciden que no os hidratáis bien, hidrataros. A ver si va a ser eso. Y es algo mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Primero, hidrataros. A ver qué pasa. ¿Vale? ¿Qué alimentos os pueden proporcionar agua? ¿O qué alimentos tienen mayor cantidad de agua? Hablando de agua, me voy a hidratarme también un poco. Vale, por ejemplo, ahora que viene el verano, vienen frutas con más agua. El tomate, la sandía, el melón, pepino, la lechuga, la calabaza, fresas, el apio. Todo esto son alimentos que tienen mucha agua. Entonces, quizá hay personas que beben menos agua en sí, pero comen muchas verduras, frutas de este tipo. Y es una manera también de hidratarnos. Hay un mito, bueno, más que un mito, sí, una creencia con el tema de la sandía y el melón, o toda la sandía, bueno, con ambas. Y es que son muy altas en azúcar. También me gusta puntualizar esto en las charlas, porque eh, sí, es cierto que si cogemos el azúcar solo de la sandía y vemos cómo se absorbe en sangre, se absorbe súper rápido y tiene un alto índice glucémico, que es lo que se utiliza para aconsejar a las personas con azúcar alto, con diabetes. Pero bueno, pero lo importante es y lo que es importante hacer hoy en día y lo que valorar es el alimento en conjunto, es decir, la sandía y el melón tienen muchísimo agua. El azúcar que tiene esa fruta es dentro de un contexto con mucho agua. Entonces la absorción de ese azúcar no va a ser igual. Entonces, no os preocupéis, personas que quizás tengáis el azúcar un poco en alto, en comer sandía o melón, porque no os va a ocurrir nada, ¿vale? O sea, no va a ocurrir nada, os vais a hidratar. Tomate, también tomate, importante. Personas con el ácido úrico elevado, también mito que el tomate eleva el ácido úrico. No, no eleva el ácido úrico. O sea, el tomate se puede comer. Lo que sí eleva son los espárragos, por ejemplo, eso sí, pero el tomate no y tiene mucha agua. Y ahora ya que vienen tiempos de tomates, pues aprovechad. Que por cierto, la ensalada de tomate y, y sandía está muy rica. O si tomate, sandía y queso de cabra. Así hacéis un combo. Os hidratáis y alimentáis vuestras bacterias. Bebidas. Vale. Está el agua, obviamente, y luego también se le puede dar un poco de gracia a ese agua. Por ejemplo, metiéndole, como veis aquí en esta imagen, de estas jarras, con frutas, con limón, con hierbabuena, con moras, pepino y menta, también está rico. Bueno, es una manera de beber agua, pero hacerlo un poco más atractivo. O por ejemplo, con los caldos. Un caldo de verduras o el caldo de huesos, que aparte de hidratarnos, también lo que hace es aportar muchos minerales, siempre que se haga eh,
de manera lenta, a ir sacando minerales y colágeno. Especias, o sea, infusiones, perdón, infusiones con especias, cúrcuma, canela, limón, jengibre, es una manera de hidratarnos. Aquí, como veis, no está ni la cerveza ni el café, porque el alcohol deshidrata y el café también. Entonces, si bebéis café, no tengo ningún problema. A mí también me encanta el café, pero café y agua, y beber agua, ¿vale? Porque no cuenta como agua, que también alguna vez me lo han comentado. Y el agua de mar, que yo os he puesto un ejemplo de una marca que a mí, bueno, me gusta. Vale, el agua de mar embotellada, hablo, ¿eh? O sea, limpia, vaya. ¿Qué ocurre con el agua de mar? A mí me parece súper interesante, y más para los que trabajáis fuera, porque cuando sudamos, para los que trabajáis fuera en el exterior o para personas que hacen mucho ejercicio, bueno, y que sudan mucho. Cuando sudamos, aparte de eliminar agua, eliminamos minerales. Entonces, con el agua de mar aportamos esos minerales necesarios y que perdemos con el sudor, porque se ha comprobado que la concentración de minerales, sodio, potasio, magnesio del agua de mar es muy parecido al plasma sanguíneo. Entonces, eso hace que haya un equilibrio y lo hace, a mí me gusta mucho a la hora de eso, para deportistas o a personas que sudan mucho, una manera de, aparte de aportar agua, remineralizar el cuerpo, que es esencial también para que todas nuestras reacciones que se producen en el cuerpo funcionen bien. Entonces, la clave es no tomar ni mucho menos un vaso de agua de mar, pero sí, o tomar, yo aconsejo, o un chupito mañanero, un chupito de agua de mar y luego agua normal, o si no, en 1 litro de agua, os podéis llevar al trabajo en 1 litro de agua meter 800 de agua normal y 200 de agua de mar. Y de ese agua ir bebiendo. Eh, de esas dos maneras. Ah, bueno, no me lo habéis preguntado, pero os voy a decir mi opinión. A mí me gusta más y yo, por ejemplo, la consumo con el chupito mañanero, porque no me gusta el sabor. Sabe a agua de mar, es como si te das un trago al mar. Pues a mí no me convence. Y yo siempre la dejo en el frigo porque fresca me parece que está más rica. Pero bueno, la que más os convenza, la que queráis, si lo queréis hacer. También para llevar al trabajo no es mala para manteneros bien hidratados o si vais a salir a hacer deporte o lo que sea, ¿vale? Es una herramienta muy interesante. Otras recetas que os hemos querido compartir, pues gazpacho, por ejemplo, de sandía. Os ponemos la receta por si os apetece hacerlo. O gazpacho normal y corriente, o crema fría de melón y aguacate, que es un poco dulce. Bueno, sí, un poco dulce. A mí me parece, vaya. ¿Vale? Em, pero súper, súper importante el tema de la hidratación y muchas veces recordar, no solo eh, el agua, a veces se trata un poquito más, esas sales. Entonces, también truquillos, empezar el día con un vaso de agua, por ejemplo, y tenerla siempre a la vista. O compraros una botella bonita, dejárosla siempre cerca. Si no lo veis, o en la furgoneta, o en el coche, si no lo veis, no vais a beber. Eso seguro. Entonces, por lo menos, haceroslo fácil. Es como con la fruta también, o con el melón y la sandía. Es más probable que comamos el melón y la sandía si lo cortamos y lo ponemos en un tupper en el frigo, porque es más fácil que cojamos, que no que si compramos la sandía al melón y lo dejamos en el frigo. Porque quizá nos dé pereza partirla. Y puede pasar y es normal y no pasa nada. Entonces, haceros como la vida más sencilla. O sea, sí, la vida más sencilla. Cortaos la fruta y dejarla cortadica en tuppers en el frigo. El agua, dejároslo a la vista. Compraros un vaso, una botella bonita. Dejar en el coche, en la furgo. Empezar el día con un vaso de agua. Beber pequeños sorbos sin esperar a tener sed. Yo os animo también a que metáis verdura en comida y en cena. E intentar comer fruta para así también hidrataros. Y, y bueno, esta sería un poco la clave en cuanto a la hidratación, que ya os digo. Me interesa este tema más que nada también por el tiempo en el que estamos y lo que nos viene. Entonces, por favor, una buena hidratación. Y el último punto de este taller
sobre el estilo de vida y la microbiota. Os he ido adelantando, pero bueno, vamos a enfocarnos más porque eh, hay otro punto que es que en la vida, o sea, la microbiota, perdón, no solo depende de lo que comemos, también depende de cómo vivimos. ¿Qué factores perjudican? Pues el estrés constante, el comer rápido sin ser conscientes, sin atención, la falta de sueño, el dormir mal, el no tener una rutina de sueño. Y esto es súper importante. A la noche, nuestro cuerpo se dedica a reparar, a regenerar. Si no tenemos un sueño reparador, es muy difícil que nuestro cuerpo al día siguiente funcione correctamente. Ultraprocesados, el consumir ultraprocesados de manera frecuente, ¿eh? Que yo no quiero decir que no se pueda comer ultraprocesados nunca, no. Yo quiero decir que es importante llevar un estilo de vida equilibrado con flexibilidad en el que entra esta parte, pero que evitar que sea algo que se haga todos los días. Factores que la perjudican también, la deshidratación, el sedentarismo. Muchas personas se centran en comer bien, en comer bien, tener una buena rutina de sueño, hidratarse bien, pero trabajamos en oficina o en consulta y luego de aquí voy a casa en coche y me siento en el sofá y ya está. Eso también perjudica el sedentarismo. Importante el estar activos. Y no me refiero tampoco a apuntarse al gimnasio al hacer 25.000 actividades, porque eso también afecta al estrés. O sea, quiero decir, el intentar ser más activos dentro de lo que cada persona pueda y, y considere. ¿Qué pasa? Cuando estos factores están habitualmente en nuestro día a día, que tenemos menos diversidad bacteriana, estamos más inflamados o más inflamadas, es lo que se llama la inflamación de bajo grado. Y hay una peor conexión. La autopista, esta intestino-cerebro que os comentaba, está fastidiada. Entonces, nuestro cuerpo no fluye. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho ponerlo, que es como si por dentro nuestro cuerpo estuviese así, como en alerta. Y entonces, en alerta no fluye, no funciona bien. Hay peor conexión, estamos más inflamados, estamos como esperando a ver qué pasa. No, es importante eh, ocuparnos de los factores importantes del día a día para tener una buena salud en general y que nuestro cuerpo fluya y que la persona que esté así por dentro fluya mejor. Que soy consciente que son cosas, bueno, que quizá cuesten, pero no hay que hacer todo para ayer. Entonces, qué podéis hacer en vuestro día a día? Perdón, que hablo tanto que se me queda la boca seca. ¿Qué podéis hacer en vuestro día a día? Lo primero, alimentar a vuestra microbiota. ¿Cómo? Más verdura, más fruta, añadir fibra poco a poco, introducir algún fermentado, que os digo, fermentados pueden ser perfectamente los yogures y el kéfir. Hidrataros bien, comer con más calma, masticar mejor, el comer con conciencia, con atención, no mirando el móvil o mirando la tele, o sea, evitar pantallas, escuchar cómo vas de hambre, a ver qué pasa, cuidar el descanso, dormir mejor, tener mejor biorritmo, que se llama, es decir, a la noche dormir, evitar pantallas, eso de estar a última hora, ¿no? En la cama con estímulos que nos alerta y no nos deja descansar, es mejor apartar el móvil, bajar revoluciones y dormir. Y durante el día despertarnos a buena hora, intentar que nos dé el sol a primera hora de la mañana, un poco para ir un poco conectados con el biorritmo. En cuanto a comer con más calma, que no os he comentado, también me parece importante. Comer con más calma muchas veces, más cuando estamos modo piloto automático. Voy a trabajar, ¿cómo? Venga, voy a trabajar, pum, pum, pum.
no nos acordamos. Muchas veces es importante quizá ponernos algún pequeño recordatorio, alguna alarma, un post-it de, venga María, come más despacio, para acordarnos, porque muchas veces no nos acordamos. Sabemos que tenemos que comer que deberíamos comer con más calma y no nos acordamos. Entonces es importante que marquemos ahí un recordatorio. Movernos, bueno, como os comentaba, ¿no? Antes, el tema del movimiento. Ya os digo, no quiero decir que os tengáis que apuntar todos al gimnasio, ir 5 veces, no. Quiero decir que si te pasas el día sentado o sentada, tanto en el trabajo, en casa, pues quizá empieces a hacer, pues bueno, pequeños paseos. Y cuando hablo paseos, paseos con alegría. Es decir, la clave un poco es estar en zona 2 que se llama. Zona 2 es pasear o andar alegre. Que puedas hablar, pero bueno, que te cueste, que no sea un paseo lento. Ese, el paseo ligero, así alegre, con movimiento, que hables, pero tampoco sea muy fácil hablar, es el paseo que sí que tiene recompensa a nivel físico. ¿Vale? Y luego, claro, genial, tengo que decirlo porque también soy un poco, eh, bueno, hago mucho hincapié en esto, el tema de la fuerza, la importancia de hacer fuerza. Y también cuando hablo de fuerza no me refiero a apuntarse al gimnasio, me refiero a en casa, 10 15 minutos, 2 3 veces a la semana, bueno, poco a poco, lo que cada persona buenamente pueda y lo que sobre todo pueda cumplir y ser constante. Reducir el estrés, ejemplos, haciendo pequeñas pausas, eh, respirando, respiración diafragmática, abajo, no arriba, no respiración superficial, 5 o 6 veces. Hay una manera también de preparar el cuerpo para las digestiones, que favorecen las digestiones, y es antes de comer, de sentarte a comer o cenar o desayunar, el hacer 5, 10, ¿verdad? Respiraciones diafragmáticas, respirando por la nariz y exhalando por la boca. Así es como que tu cuerpo le está diciendo, venga, vamos a comer y a hacer la digestión desconectando siempre que se pueda, haciendo unas pequeñas desconexiones, y dejando el móvil muy lejos también. Es decir, pequeños cambios diarios pueden mejorar el cómo te sientes. Aquí os he puesto unos cuantos ejemplos. Oye, perdón, yo os animo a que cada uno y cada una de vosotras un poco chequeéis cómo es vuestro día a día, en lo que hacéis. Y bueno, tampoco hace falta que cojáis todo y yo os animo a que no intentéis cambiar todo, porque va a ser muy complicado mantenerlo en el tiempo y la clave es mantenerlo en el tiempo, que sea algo constante. Pero, por ejemplo, si habéis caído en que no coméis nada de fruta, bueno, empezar metiendo una vez al día un par fruta, o empezar moviéndonos un poco, o mira, va, tienes razón María, últimamente estoy siempre con el móvil. Venga, antes de dormir voy a dejar el móvil un poco, voy a leer o voy a hacer respiraciones, voy a un poco bajar revoluciones y, y me voy a meter a la cama sin pantallas. O va, es que yo como súper rápido. Venga, voy a intentar, pues mira, lo ideal más o menos 20 media hora, 20 minutos por lo menos. Pues bien, yo como, dice 20 minutos y yo como en 5. Venga, pues 20 me parece mucho. Es que voy a intentar comer en 15 a ver qué tal. O sea, que cada uno haga su reflexión y, y yo os animo a que os propongáis un cambio, que vais por mini retos. No intentéis abordar todo. Y nada, deciros eso, que con qué pequeño cambio vais a empezar hoy. Espero que os haya gustado mucho la charla de hoy. A mí este mundo me apasiona y me alegra mucho poder compartirlo con vosotros y mil gracias. Nada, María, gracias a ti